Ok. Hoy complementamos con un examen físico del aparato cardiovascular. Tengan presente la clase de ayer, a pesar de lo accidentada, pero esto es para enfocar un poco más lo visto ayer con los motivos de consulta. Siempre que nosotros hacemos el abordaje inicial de un paciente al momento de empezar el examen físico, nosotros tenemos que hacer una inspección general. Como les decía ayer, evaluar la actitud, la postura, la forma como ingresa el paciente a la consulta o a la sala de urgencia, o cómo lo encontramos en la sala de hospitalización cuando el paciente lo estamos valorando en el día a día. Al evaluar esa actitud, esa postura, esa tolerancia al decúbito, nosotros podemos tener alguna información con respecto a la patología que presenta el paciente. Primero vamos a evaluar la disnea de origen cardíaco, como hablábamos ayer. Recuerden que ayer hablábamos de ortornea, hablábamos de disnea paroxística nocturna, de platipnea, de treponea. Entonces acá pues una prueba que nos puede orientar es la elevación pasiva de las piernas. Porque muchas veces si el paciente llega en ambulancia y llega sentado sobre la camilla, ya sabemos que tiene dificultad respiratoria y que lo más seguro es que no tolere el decúbito y lo que tenga es ortornea. Pero muchas veces la disnea paroxística no aparece tan inmediatamente. Miren que ayer hablábamos que aparece 2 horas después de estar en decúbito. Entonces, si estamos sospechando de que el cuadro de disnea del paciente tiene relación con alguna insuficiencia cardíaca, y estamos observando que hay edema en miembros inferiores, pues muchas veces lo que hacemos es que acostamos al paciente, le elevamos las piernas por encima del eje del 0 grado, más o menos a una altura de 45 grados, y lo que hacemos es aumentar el retorno venoso de los miembros inferiores hacia la aurícula derecha. Y si el paciente presenta congestión periférica, el aumento de ese retorno venoso obviamente va a producir síntomas congestivos y el paciente no va a tolerar la elevación pasiva de las piernas. Eso, como les tengo acá, es una prueba de Trendelenburg positivo. Ya si ustedes ven obviamente que el paciente llega con franca ortornea, con fascia disneica, con fascia agónica, lo que ocurre es que ustedes ya están pensando de que el paciente tiene obviamente un edema agudo de pulmón hipertensivo, o acuérdense de el TEP, el tromboembolismo pulmonar, que muchas veces también presenta disnea súbita y puede presentar síntomas congestivos en contexto de alguna hemorragia pulmonar o en contexto de un infarto pulmonar, y puede manifestarse como torneo. El signo del almohadón y la plegaria maometana son dos signos que se observan en la pericarditis. Sí, generalmente lo que ocurre en la pericarditis, que ya lo hablaremos cuando estemos presentando los temas, pero hay un proceso inflamatorio sobre la capa serosa que cubre el corazón, que en este caso es el pericardio. Frente a eso, el paciente busca la posición que mejor acomode para disminuir el dolor de la inflamación del pericardio, y el paciente se inclina hacia adelante e inclusive puede dormir sentado apoyado sobre una almohada, sí, o inclusive con el pecho totalmente pegado sobre las piernas, que es la plegaria maometana. ¿Eso qué va a ayudar? Primero, a que no se produzca roce pericárdico. Segundo, a disminuir el dolor que se produce por la pericarditis. Tercero, va a mejorar la compliance del corazón. Acuérdense que muchas veces la pericarditis se acompaña de derrame pericárdico, y este derrame pericárdico afecta la compliance del corazón, ¿sí? Y puede producir un patrón restrictivo en esta contractilidad miocárdica y puede producir signos de falla de bomba. Entonces, muchas veces lo que se busca es mejorar la compliance del corazón para mejorar los síntomas de congestión y de insuficiencia cardíaca que se produce por el derrame pericárdico.
Otro aspecto es la contextura física del paciente, el hábito constitucional, ¿sí? Y obviamente evaluar el tiempo de evolución en caso de que el paciente esté perdiendo peso o en caso de que el paciente tenga un aumento progresivo de peso, ¿sí? Observamos su estatura, ¿sí? Si es un paciente de baja estatura, si es un paciente de estatura normal o estatura normolínea, o es un paciente de estatura longilínea. Si es un paciente brevilíneo, generalmente los pacientes brevilíneos, y si encima de eso son obesos, esto se relaciona con factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la gota, el síndrome coronario agudo y las enfermedades vasculares cerebrales. En un paciente longilíneo, que encima de eso tiene un hábito constitucional marfanoide, ¿sí? Estos pacientes están predispuestos a disección la, eh, de la aorta. Si vemos un paciente longilíneo que mide más de 1,90 m, que encima de eso tiene aranodactilia, o sea que los dedos son delgados y largos, ¿sí? Dolicocefalia quiere decir que tiene la cabeza alargada, ¿sí? Que tiene pectum excavatum, o sea que tiene el tórax o el pecho hundido, y además de eso el paciente llega con un dolor torácico lacinante que se irradia a la espalda, ¿sí? Y que hay alteraciones en los pulsos, ese paciente tiene un aneurisma disecante de la aorta hasta que se demuestre lo contrario. Ya ustedes, con solo ver el hábito constitucional del paciente, ver la fase con la que llega del dolor, de la angustia, y que refiera que tiene dolor torácico y con esas características, ya ustedes inmediatamente comienzan a empezar a diagnosticar una disección de la aorta. Ya, paso siguiente, obviamente, es terminar de hacer el examen físico y corroborar todos los hallazgos clínicos que manifiesta esta enfermedad y confirmarlo con los estudios pertinentes, ya sea un ecocardiograma transesofágico o con una angiotomografía, que es el gol estándar, con reconstrucción 3D de la aorta, donde obviamente se va a observar el flap de disección. El signo de Gower, que hace parte de los pacientes con Marfan precisamente por los dedos delgados y largos, es precisamente la posición del pulgar sobre el borde cubital, ¿sí? Si ustedes utilizan el primer y segundo dedo para cerrarse la circunferencia de la muñeca contralateral, se dan cuenta que muchas veces no alcanzan a cerrarla, no alcanzan a unir la punta del pulgar y del índice. En los pacientes con Marfan, como tienen los dedos largos, muchas veces el pulgar sobrepasa el borde cubital, ¿sí? O sea, quiere decir que no solamente hace la circunferencia, sino que lo sobrepasa un poco más. Otro aspecto importante a evaluar es el peso. Sí, ustedes obviamente lo ideal es tener el peso real del paciente, pero ustedes ya pueden ir haciendo deducciones comparándose con el peso de uno mismo. ¿Sí? Yo peso 95 kilos y yo sé que una persona que tenga una contextura parecida a la mía puede tener un peso similar. ¿Sí? Entonces, al evaluar esa contextura física del paciente, lo que nosotros tratamos de buscar son factores de riesgo para enfermedad coronaria, como en el caso de los pacientes obesos. ¿Sí? Obviamente, algunas veces la obesidad puede enmascarar síntomas de enfermedad coronaria. Como el paciente obeso muchas veces está predispuesto a presentar disfagia, ¿sí? Puede estar presentando trastorno en la motilidad esofágica, muchas veces puede hacer esofagitis, ¿sí? Y eso puede manifestar un dolor torácico, ¿sí? Tengan en cuenta que muchos pacientes obesos pues tienen mucha ansiedad por comer y algunas veces esas situaciones lo que ocurre es que pueden Doctor, producir, digamos, disculpe, es que no dejo de compartir las diapositivas. así. Está una diapositiva e dice examen general peso. Yo no la veo. No sé si los Alguien, compañeros tampoco lo ven. Yo tampoco la veo. No se Yo ve. tampoco No lo se veo. ve. Apenas veo la primera, doctor. Yo sí la veo, doctor. Doctor, y se intenta dejar Ahora la sí. pantalla y volver a proyectar. Sí, ahora sí se Ahora ven. sí, Ahora 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 sí. sí se ve. o sea, lo que pasa es que Ahora no sí. tengo la pantalla completa y me avisan ahora
¿Y ahora? ¿Se puede ver ahora? Ahora Sí, sí, ahora sí se doctor. ve, doctor. Bueno, Sí, se ve, doctor. bien. Estamos hablando de los pacientes con obesidad en contexto de trastornos de la motilidad esofágica como causa de dolor torácico. Pero también acuérdense que ayer hablábamos, cuando hablábamos de edema, de lo que era peso seco. Obviamente los pacientes obesos tienden a enmascarar un poco más el sobrepeso por retención hidrosalina. Entonces, estos pacientes, si son pacientes con insuficiencia cardíaca y obesos, lo que se recomienda es que todos los días en la mañana se pesen y vayan llevando un registro de su peso. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el paciente, cuando esté aumentando más de 5 kilos por debajo de su peso basal, ese paciente hay que hacerle ajustes en el tratamiento diurético y en la restricción hidrosalina. ¿Sí? El síndrome de Piwi son pacientes, como les dije, pacientes brevilíneos, o sea, pacientes de corta estatura y pacientes obesos. Esto es un factor de riesgo cardiovascular. Predispone a apnea del sueño, hipertensión pulmonar, alteraciones cognitivas y obviamente un factor de riesgo para enfermedad coronaria. Y la caquexia cardíaca, que se ve en los estadios finales de la enfermedad, cuando ya la enfermedad está en un estadio D, ¿sí? Y refractaria generalmente al tratamiento, lo que ocurre es que cuando hay demasiados síntomas congestivos, se produce un edema de la mucosa, se produce una alteración de la superficie de absorción del enterocito y obviamente se empieza a disminuir la, la absorción de los nutrientes y el paciente comienza a perder peso. Generalmente eso es lo que ocurre. Y el paciente pues comienza a perder masa muscular precisamente porque deja de absorber adecuadamente los nutrientes. La coloración de la piel también es importante. Ustedes pueden ver pacientes pálidos, pacientes cianóticos, como lo hablábamos ayer, pacientes con livideces, como lo mencionábamos ayer, sí, pacientes inclusive con ictericia, sin que eso signifique que tenga patología hepática, ¿sí? Entonces lo que ocurre en ese contexto es que si presenta palidez, primero pensar que puede ser por un síndrome anémico, ¿sí? Pero en caso de que no sea por síndrome anémico, pensar en que puede ser vasoconstricción en el contexto de una valvulopatía aórtica mitral o por hipertensión severa. Las livideces, como les decía, que son parches azulados violáceos que se presentan sobre los miembros inferiores, que pueden generalizarse, obviamente, pero generalmente comienzan en miembros inferiores y están relacionados con hipoxemia en contexto de hipoperfusión sistémica por los pacientes que presentan shock. La cianosis, como les decía, puede ser central o periférica, dependiendo la Doctor, causa. Dígame. si pasó las diapositivas, está en la misma de peso, por si acaso. Y ahora, Y yo no veo nada. Las diapositivas sí A se mí ven, pero tampoco. sí viene de peso. Ahora, Ahora sí, doctor. o sea, si la ven todos así, déjenme ampliar la pantalla porque cuando coloco la... La dejamos así para que todos vean, porque cuando cambia el Sí, doctor, formato a déjela así. pantalla Sí, completa, doctor, déjela así. va. Como les decía, la cianosis, ya sea central o periférica, nos habla de el contexto cardíaco de trastorno en la perfusión, ¿sí? El síndrome de Raynaud o la libido reticularis muchas veces tiene que ver con procesos vasculíticos, ¿sí? Eh, ya saben que eso es
Generalmente una coloración es acrocianosis en contexto de vasoconstricción periférica. ¿Ya? Ya no es acrocianosis en el contexto de hipoperfusión, sino que lo que se produce es un aumento del tono vasomotor de las arteriolas a nivel capilar distal en los dedos de las manos cuando se exponen al frío o por vasculitis. Y esto a veces tiene que ver con pacientes que presentan enfermedades del colágeno, como lupus eritematoso sistémico o enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿sí? Y la ictericia, que a pesar de que es un síntoma, un signo, perdón, de, de hepatopatías, en pacientes que presentan valvulopatía mitral o tricuspidia, que presentan un gradiente de regurgitación alto y que presentan signos de falla cardíaca derecha, lo que observamos es congestión vascular, y esa congestión vascular aumenta la presión intrasinusoidal a nivel del hepatocito, afecta la conjugación de la bilirrubina. Por estos síntomas congestivos se produce hepatomegalia y se puede presentar ictericia en contexto de una falla cardíaca. El edema, como les decía, el peso diario es importante para detectar el edema oculto. El edema manifiesto, obviamente, muchas veces puede aparecer durante el día y desaparecer durante la noche y en la mañana no tenerlo el paciente, ¿sí? Solo que cuando desaparece en la mañana generalmente se acompaña de nicturia. Nicturia es el aumento de la frecuencia de la micción durante la noche. Lo que ocurre generalmente es que como se aumenta el retorno venoso sobre la aurícula derecha, se estimula el péptido natriurético auricular y obviamente eso produce aumento de la micción por sobrecarga hídrica en el contexto de estar en decúbito. Y la anasarca, que es el edema generalizado, que acuérdense que les decía ayer, que tiene que ver con patología no solo de origen cardíaco, sino de origen renal, de origen hepático o por alteraciones en la nutrición, como desnutrición proteico-calórica. Viendo la cabeza del paciente también, pues podemos tener alguna impresión sobre patología de origen cardíaco. Si vemos el paciente que presenta un signo de Muset, que es la danza de la cabeza con cada sístole, es un paciente que tiene una insuficiencia aórtica severa o un paciente que tiene una fístula arteriovenosa o un paciente con hipertiroidismo, anemia o fiebre, porque son estados que aumentan el gasto cardíaco. ¿Se acuerdan que ayer lo hablamos? El signo de Massa y Romaña, que es la tumefacción que hay sobre la región palpebral, es propio de la enfermedad de Chagas. El santelasma, que son pequeñas pápulas blanquecinas que se observan alrededor de la región periorbitaria, es propio de generalmente pacientes con dislipidemia, ¿sí? Observar la cavidad oral. Obviamente a pacientes algunas veces presentan petequias porque tienen trastornos en la coagulación, pero a veces hay pacientes que presentan enfermedad periodontal y son pacientes que pueden presentar pues una endocarditis a foco doctógeno. A partir de ahí una translocación bacteriana hacia el torrente circulatorio, se genera una bacteremia, hubo un impacto o una vegetación sobre las válvulas y eso genera la endocarditis a partir de un foco odontógeno. Y el signo de Müller, que también tiene que ver con el signo de Muset propio de la insuficiencia aórtica, que es la danza de la úvula con cada sístole del paciente. Observando el cuello, obviamente tenemos que evaluar lo que es el sistema arterial y el sistema venoso. Hay que evaluar el pulso carotídeo, se los mencionaba ayer con respecto al síncope. Es el primer pulso que hay que evaluar, no hay que evaluar el radial, ni el femoral, ni nada de eso. Hay que buscar el pulso carotídeo, en 10 segundos tratar de evaluarlo. Si el paciente presenta pulso carotídeo presente, no está en paro cardíaco, y si está ausente, obviamente hay una parada cardíaca y se tiene que empezar las maniobras de reanimación. Si hay presencia de soplo carotídeo, muchas veces este soplo carotídeo puede ser una irradiación de una valvulopatía aórtica, ¿sí? Pero algunas veces puede ser patología propia de la arteria. A veces pueden haber estenosis significativas por placas de ateroma sobre la arteria. Eso produce turbulencia de flujo y esto produce alteraciones en la
en el flujo sanguíneo y turbulencia de flujo genera un soplo sobre la carótida. La ingurgitación yugular obviamente nos da información con respecto a cómo está el estado de la volemia del lado derecho del corazón. Es un aumento de la presión venosa central, igual que el reflujo hepatoyugular. Ambos son signos de insuficiencia cardíaca derecha, pero también se puede presentar en otras patologías que aumenten las presiones sobre el lado derecho del corazón. Con respecto al pulso arterial tenemos que evaluar varias características. Acuérdense que es la tensión que hay sobre la pared arterial y nos habla del cambio de volumen arterial. Así que nos da información acerca de la volemia del paciente. Hay que evaluar idealmente todos los pulsos, que ahora más adelante se los muestro, pero generalmente tratar de evaluar un par de pulsos. Yo generalmente evalúo el pulso radial y el pulso pedio, así evalúo cómo está la perfusión distal del paciente. ¿Sí? Hay varias características que tenemos que evaluar en los pulsos. Dentro de eso tenemos la anatomía de la arteria, la frecuencia de pulso, la regularidad de pulso, la amplitud de la onda de pulso, la tensión sobre la pared de la arteria, la simetría y las características de esa onda y la comparación de ambas amplitudes para saber si hay alteraciones. ¿Sí? Siempre tratar de usar los 3 dedos para recorrer gran parte de la anatomía de la arteria, ¿sí? Y poder evaluar estas características del pulso. Tenemos con la anatomía de la arteria, generalmente las arterias son lisas, son de pared blanda y de pared son rectilíneas, ¿sí? Si observamos turbulencias o si observamos tortuosidades en la pared de la arteria con bordes positivos, pueden ser placas de ateroma en contexto de una aterosclerosis. Si un aumento de la tensión de esa pared, obviamente lo que vamos a evaluar es que hay una hipertonía arterial diastólica y eso está relacionado con el aumento del tono vasomotor, ¿sí? En pacientes que tienen hipertensión crónica. La frecuencia de pulso normalmente en adultos es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Sí, en niños puede ser de 80 a 120, en neonatos de 150 a 100 pulsaciones por minuto. Si estas pulsaciones en el adulto están por debajo de 60, hablamos de bradifigmia, y si están por encima de 100, hablamos de taquifigmia. ¿Sí? Acá en el cuadro les expongo algunas causas más frecuentes de taquifigmia o de bradifigmia. ¿Sí? El consumo de café, el consumo de beta-2 agonistas, la fiebre, la simpaticotonía, el ejercicio, el hipertiroidismo, la miocarditis y obviamente las arritmias con taquicardia producen taquifigmia y la vagotonía, los deportistas de alto rendimiento, el hipotiroidismo, el síndrome de hipertensión endocraniana, las ictericias obstructivas, sobre todo cuando hay problemas valvulares, los beta bloqueantes, obviamente los bloqueos auriculoventriculares y las enfermedades del nodo sinusal producen bradifigmia, para que lo tengan presente. Con respecto a las características de esa regularidad y esa frecuencia de la onda de pulso, si se dan cuenta, acá tenemos un pulso normal, ¿sí? Que coincide con un trazado electrocardiográfico sinusal. Acá tenemos un pulso alorrítmico, ¿sí? Que se dan cuenta que presenta una extrasístole ventricular, ¿sí? Monomórfica. ¿Sí? Esto es un pulso bigeminado, quiere decir que tiene un latido normal y un latido ectópico, y se repite del mismo foco ectópico, porque la característica de la extrasístole es ventricular unifocal. ¿Sí? En este caso tenemos una extrasistolia donde se observa pues latidos normales, pero observamos extrasístoles ventriculares aisladas, ¿sí? Miren que ya no están con la misma frecuencia del anterior. Esto es un pulso totalmente irregular, ya
arrítmico, pero que solamente con el electrocardiograma nosotros podemos saber qué tipo de arritmia presenta el paciente. Esto es un pulso alternante. Si se dan cuenta, las ondas de pulso son diferentes. Electrocardiográficamente no hay ninguna diferencia, ¿sí? Pero en la amplitud de la onda de pulso sí hay diferencia. Esto es propio de la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos un pulso falsamente irregular, donde observamos que la frecuencia de pulso es normal, ¿sí? Puede pasar desapercibido, pero cuando hacemos un electrocardiograma, hay una extrasístole ventricular precoz, ¿sí? Que no alcanza a generar, obviamente, modificaciones en la onda de pulso, ¿sí? Eso se llama pseudobradyfigmia, ¿sí? Son pacientes que tienen una frecuencia de pulso baja, ¿sí? Y que muchas veces pues, se acompañan de extrasístoles demasiado precoces. Esto es un paciente con un pulso paradojal. Y si se dan cuenta, hay una disminución progresiva de la onda de pulso. ¿Sí? Y esto tiene que ver, obviamente, pues, dependiendo la causa, con un taponamiento cardíaco, con una crisis asmática, que pueden estar produciendo este pulso paradójico. Y esto sí definitivamente es un pulso irregularmente irregular, donde tiene amplitudes de diferente onda, ¿sí? Y miren, el trazado electrocardiográfico es totalmente caótico, irregular. Esto es propio generalmente de una fibrilación auricular. Con respecto a la amplitud de la onda de pulso, ¿sí? Tenemos que hay una amplitud aumentada, que es un pulso magnus, ¿sí? Que obviamente nos está hablando que hay un gasto sistólico aumentado o hay una regurgitación de la válvula aórtica. ¿Sí? El pulso salto, que muchas veces tiene relación con esta amplitud aumentada, y algunas veces tenemos el signo de martillo de agua de Weber, que también es una percepción de la amplitud aumentada de la onda de pulso propio de la insuficiencia aórtica, pero también esto lo podemos percibir nosotros cuando palpamos una fístula arteriovenosa en pacientes que hacen hemodiálisis. Sí, vemos cómo hay turbulencia de flujo a fístula y generalmente así se siente el signo de martillo de agua. Obviamente otra característica que presentan pues, los pacientes con insuficiencia aórtica es que tienen una presión diferencial bastante alta. La presión diferencial es la diferencia que hay entre la presión sistólica y la presión diastólica. Generalmente estos pacientes, como presentan un gradiente de regurgitación en la válvula aórtica, se produce un aumento del gradiente de regurgitación y se aumenta un poco la resistencia vascular periférica para tratar de compensar ese aumento de la regurgitación de la válvula aórtica. Y se presenta que hay una hipertensión sistólica y una diastólica normal o baja. Con respecto a la amplitud pequeña o al pulso parvus, ¿sí? Generalmente la presión diferencial es reducida porque la presión sistólica es baja. Este es propio de la estenosis aórtica severa o de la insuficiencia mitral severa, ¿sí? Pero también esta amplitud disminuida la podemos ver en los estados de shock, que es un pulso piriforme de amplitud baja. Y también pacientes con enfermedad de Addison, pacientes con hipotiroidismo o pacientes con taponamiento cardíaco e insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta que en la insuficiencia cardíaca vamos a tener un pulso que es alternante, como se los había mencionado anteriormente. Esto, pues, para mostrarles lo que es una amplitud normal de la onda de pulso. Esto es una amplitud aumentada o un pulso magnus. Generalmente, pues, diferenciarlo a la palpación a veces es complejo y difícil. La ventaja que tengo en cuidados intensivos es que como tengo monitorizados los pacientes, yo puedo evaluar esta onda de pulso y determinar si es un pulso con amplitud aumentada o disminuida, ¿sí? Entonces, tengan presente que esta amplitud magnus
propia generalmente de la insuficiencia aórtica. Aunque también los estados de aumento de la volemia, como les decía, la fiebre, el hipertiroidismo, los síndromes anémicos también pueden presentarse estas características de un pulso magno. El pulso parvus, que lo tenemos acá, y un pulso de amplitud pequeña, ¿sí? Propio de los estados muchas veces de hipoperfusión, como los estados de shock o estados de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Para pacientes con estenosis aórtica severa, o pacientes con insuficiencia mitral, generalmente. La tensión de la pared del pulso arterial obviamente nos da información acerca de la resistencia vascular periférica. Si tenemos esa tensión que está aumentada, que las paredes de la arteria son duras y tensas, pues estamos hablando de hipertensión severa, ¿ya? Pero si esas ondas son blandas, depresibles, y hablamos de ondas blandas, pues estamos hablando de hipotensión arterial y de estado de hipoperfusión. La igualdad, o sea, la similitud entre las ondas de pulso, ya habíamos mencionado lo del pulso paradojal, ¿sí? Que generalmente se produce con atrapamiento sanguíneo por el lecho venoso pulmonar. Puede ser de origen mecánico, dinámico o costoclavicular. En cuanto a la parte mecánica, tenemos un colapso inspiratorio de las venas yugulares en contexto de un taponamiento cardíaco, y el dinámico se produce en el contexto de una crisis asmática, ¿ya? Costoclavicular generalmente se da por compresión de las arterias subclavias en inspiración, que es el famoso síndrome de Ainesburg, ¿sí? Se produce un atrapamiento de la arteria subclavia, y eso obviamente produce una disminución de la perfusión de las extremidades, en este caso de las extremidades superiores, y produce una disminución de la onda de pulso cuando el paciente inspira. El pulso alternante, como les decía, son amplitudes de onda de pulso de diferente morfología, y es propio de la insuficiencia cardíaca. Y la pseudoalternancia respiratoria, que generalmente es la famosa arritmia respiratoria, que se produce porque hay generalmente en el proceso de la respiración se puede aumentar o disminuir el retorno venoso dependiendo del aumento de la presión intratorácica durante cada inspiración. ¿Sí? Entonces eso puede producir lo que se llama pseudoalternancia respiratoria. La forma de la onda de pulso es difícil determinarla por palpación. Cuando estamos observando el pulso biferens, o el pulso en iglesia de campana, o el pulso nicroto, ¿sí? Generalmente lo observamos cuando tenemos colocada una línea arterial y tenemos un monitoreo de esa onda de pulso, y podemos evaluar estas diferentes ondas, ¿sí? O la morfología de las ondas, porque es difícil palparlo. Pero el pulso bíferen, que es una onda pulsátil que tiene una hendidura en la parte superior, ¿sí? Simulando ser doble, propio de la insuficiencia aórtica severa. El pulso en iglesia de campana, que es propio de la estenosis aórtica, ¿sí? Y el pulso nicroto, que son propios de síndromes febriles, que es un pulso parvus de amplitud disminuida. La simetría, obviamente, es importante hacer comparaciones entre las dos ondas de pulso. Si se puede palparlos al mismo tiempo, pues hacerlo, porque nos permite conocer esa simetría, ¿sí? Acuérdense que cuando hay alteraciones en el flujo, como el síndrome de Eisenhower, o en pacientes que presentan disección aórtica, ¿sí? Sobre todo la tipo 1, que comprometen la raíz aórtica, el callado aórtico, y que muchas veces tienen compromiso del tronco brachiocefálico, se puede producir hipoperfusión a este nivel, y obviamente esa situación pues puede generarse con alteraciones en la amplitud de la onda de pulso, y generalmente es asimétrico porque se afecta una de las dos extremidades, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer una exploración de todos los pulsos, ¿sí? De los pulsos subclavios, carotidios, axilares, braquiales, radial y cubital, el pulso aórtico a nivel abdominal, el pulso
nos da información. Generalmente el único que no es simétrico es el aórtico. Del resto, los demás se pueden hacer de forma comparativa. La tensión arterial, ya ustedes saben tomar la presión arterial. Es importante que tengan presente que la presión arterial es la fuerza o empuje de la sangre sobre las paredes de las arterias. ¿Sí? Y la tensión arterial es la fuerza de magnitud similar a la presión arterial que se opone en sentido contrario, ¿sí? Para evitar su exagerada distensión sobre la base de su propia resistencia. ¿Ya? La presión es el empuje y la tensión es la fuerza que se opone para que la arteria no se sobredistienda. La presión está dada por la contracción miocárdica y la tensión está dada por la pared de la arteria. Hay una presión sistólica, que es el máximo valor que se obtiene de la eyección ventricular, y los factores que influyen sobre la presión arterial sistólica son el gasto cardíaco, la velocidad de eyección, la distensibilidad de esas arterias, ¿sí? La presión diastólica generalmente es la de menor valor y habla de la resistencia vascular periférica. También depende de esta resistencia y ambas, tanto la sistólica como la diastólica, dependen de la viscosidad sanguínea y del estado de la volemia. Lo que hablamos de la presión diferencial de pulso, ¿sí? Propio de, acuérdense que está aumentada en pacientes que tienen insuficiencia aórtica. Y la presión arterial media es un promedio de esas presiones, que generalmente es el valor que yo utilizo para orientarme con el estado de perfusión de los pacientes. ¿Por qué? Porque mantener 110/70, 120/80 en un paciente muchas veces es difícil. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos es que, independientemente del valor de la sistólica y la diastólica, si yo tengo una media entre 65 y 70, esa media me está garantizando que haya un adecuado estado de perfusión sistémica. Con respecto a los pulsos y a la presión venosa, ¿sí? Tengan en cuenta que el sistema venoso, Doctor, una pregunta. dígame, La simetría de la presión arterial es mala. Por ejemplo, una simetría del lado izquierdo 120/80 y el lado derecho 160/110. sí, algo está pasando. No es normal eso. Si me dijeras en diferentes posiciones, puede ser, pero en diferentes brazos, habla de que hay una hipertonía sobre una de las arterias. Si estás evidenciando eso en algún paciente, fíjate, a ver, palpa los dos pulsos radiales y evalúa si hay diferencias en la amplitud de pulso. Pero si ese paciente puede estar presentando hipertonía o puede estar presentando una disección crónica de la aorta, o puede estar presentando una estenosis de la subclavia, del axilar o de la braquial. Ya hay algo localizado que está aumentando el flujo sanguíneo y está aumentando la presión arterial sobre la arteria que está evaluando. En este caso, la del brazo que está afectado. Eso no es normal. Listo, doctor, gracias. Con respecto al sistema venoso, pues hay que evaluar la turgencia y los pulsos venosos. Obviamente, la característica de las venas es que carecen de pared muscular, no tienen capa muscular, por eso no se contraen. Pero a veces, cuando el estado de sobrecarga de volumen el lecho venoso está aumentado, pueden haber obviamente pulsaciones que se pueden evidenciar. Con respecto al sistema venoso, la presión venosa central es la información que nosotros tenemos para hablar de cómo está el funcionamiento de las cavidades derechas del corazón. Y obviamente por eso se considera el pulso de volumen, porque nos da información sobre el estado de la volemia. ¿Sí? Tenemos presión venosa central alta,
¿sí? O tenemos presión venosa central baja. Cuando la PVC está baja, nos está hablando de hipovolemia. Hay pérdida de volumen, quiere decir que hay un estado de vasoplegia, de vasodilatación. Cuando tenemos la presión venosa central alta, lo que hay un aumento de retorno venoso, generalmente hay reflujo hepatoyugular positivo, ¿sí? Se aumenta con la elevación pasiva de los miembros inferiores, como les decía en la maniobra de Trendelenburg. Y lo que se hace es que se aumenta el retorno venoso sobre el corazón derecho, y esto obviamente hace que haya una hipervolemia relativa en el lado derecho del corazón. Cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, cuando hay insuficiencia tricuspidia, cuando hay pericarditis constrictiva o en el estado del embarazo. En la medida que el embarazo va aumentando, acuérdense que el útero grávido comprime la vena cava inferior y eso hace que se vaya a un aumento relativo del retorno venoso. Observamos la presencia de ingurgitación yugular. Sí, es importante primero observar si hay latido yugular y segundo si hay colapso inspiratorio, ¿no? Si hay ingurgitación yugular y no hay latido de la vena yugular, pues podemos estar frente a un síndrome de vena cava superior. Si tenemos ingurgitación yugular con presencia de latido, lo que tenemos es una insuficiencia cardíaca derecha, o un tromboembolismo pulmonar masivo, o un infarto de ventrículo derecho. Si hay ingurgitación yugular y no hay colapso inspiratorio, quiere decir que el paciente hace una inspiración y la ingurgitación sigue igual, lo que tenemos es un taponamiento cardíaco o una pericarditis, que es el famoso signo de Kussmaul. Para evaluar obviamente el pulso venoso tenemos que mantener en cuenta el eje flebostático, ¿sí? Ese eje flebostático generalmente se conserva en un plano de 30 o 40 grados de elevación desde la cabecera de la cama. Obviamente no se evalúa a 0 grados porque hay un aumento de retorno venoso y eso puede observar ingurgitación yugular. Lo que se hace es levantar la cabecera al paciente a 40 grados, se lateraliza el cuello hacia el lado contralateral y se observa. En este caso, no sé si lo alcanzan a ver en sus computadores, se la voy a dibujar aquí, la vena yugular. En este caso no hay ingurgitación, no hay nada de eso, ¿sí? Pero en pacientes con falla de corazón derecho generalmente esto se abulta y presenta la ingurgitación yugular. ¿Claro hasta ahí? Sí, doctor. No hay pregunta, correcto. Ya vamos a evaluar lo que es el examen físico del tórax. Acuérdense de los 4 pilares del examen físico: inspección, palpación, auscultación y percusión. ¿Sí? Entonces, con respecto al examen físico del tórax, tenemos primero la inspección. ¿Qué tenemos que evaluar? En este momento se está evaluando la presencia del choque apexiano, ¿sí? Acuérdense que el choque apexiano se encuentra en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular del lado izquierdo. Normalmente debería encontrarse ahí. La mayoría de las veces puede que no se vea, ¿sí? La mayoría de las veces puede no observarse, salvo que presente alguna alteración patológica. En este caso, pues, también hay que observar la presencia de latido paraesternal, generalmente sobre el cuarto espacio intercostal izquierdo, y a veces, pues, la presencia de latido epigástrico debajo del apéndice sifoide. El latido paraesternal derecho nos da información sobre hipertrofia o aumento de la volemia del ventrículo derecho, y el latido epigástrico nos da información de dilataciones aneurismáticas de la aorta abdominal. Posteriormente procedemos a la palpación y es corroborar la presencia del choque apexiano, del latido paraesternal o del latido del latido epigástrico, ¿sí? Muchas veces, pues, no se puede palpar totalmente en decúbito y lo que se hace es que se pide al paciente que se coloque decúbito lateral izquierdo. Con eso la silueta cardíaca se desplaza hacia el mediastino anterior y podemos hacer una palpación del pulso del choque apexiano. Sí. Este choque apexiano, pues, dependiendo el impacto que genere
choque sobre la palma de nuestras manos puede ser un choque intenso, duro y sostenido, que es el famoso choque en cúpula o bola de billar, ¿sí? Que es este acá donde la amplitud de la onda de choque está aumentada, ¿sí? Y eso es propio de pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo por estenosis aórtica, por insuficiencia aórtica o por hipertensión arterial severa. Ese choque de punta puede estar prolongado o acortado. Generalmente está prolongado en pacientes que tienen estenosis valvular aórtica o pacientes hipertensos o que tengan coartación aórtica. Y está acortado en caso de shock cardiogénico y las taquiarritmias, porque hay una alteración en la perfusión en los estados de shock y de arritmias ventriculares. Puede estar desplazado un poco más hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo la causa, pues, y estas causas pueden ser extracardíacas y pueden ser intracardíacas. Dentro de las causas extracardíacas que pueden producir desplazamiento está el neumotórax derecho, que puede desplazar el corazón un poco más hacia el lado izquierdo, o el neumotórax izquierdo, que puede desplazar el corazón un poco más hacia la parte epigástrica o hacia el lado contralateral. Los derrames pleurales también pueden producir eso. Las atelectasias, porque producen retracción de la silueta cardíaca. Si es la atelectasia derecha, retrae el corazón hacia el lado derecho, y si es atelectasia izquierda, retrae el corazón mucho más hacia la izquierda. La retracción fibrosa, ¿sí? Porque produce atelectasias también. Las hernias hiatales pueden producir desplazamiento de la silueta cardíaca. El corazón en gota, que se ve en pacientes con EPOC, donde se produce un alargamiento de la silueta cardíaca producto de la hiperinsuflación dinámica que tienen los pacientes con EPOC, y esto pues produce que el choque apexiano se desplace más hacia el sexto espacio intercostal. Y el enfisema propio de los pacientes con EPOC. La dextrocardia, obviamente, porque tiene el corazón totalmente hacia el lado derecho. La estenosis aórtica, ¿sí? La insuficiencia aórtica, porque pueden producir una miocardiopatía dilatada, igual que la insuficiencia mitral. Y la hipertrofia del ventrículo derecho en contexto de pacientes con hipertensión pulmonar. El latido paraesternal izquierdo, como se lo estaba diciendo, nos da información sobre el estado del ventrículo derecho, ya sea que esté dilatado o hipertrófico, ¿sí? Generalmente, pues, este latido es generado por la actividad pulsátil de la arteria pulmonar. Cuando hay hipertensión pulmonar, porque hay falla del ventrículo derecho, pues vamos a palpar este latido paraesternal, y se hace a través de la maniobra del talón de mano de Dressler, ¿sí? Como lo está haciendo acá el examinador. La presencia de frénitos es la turbulencia palpable del flujo sanguíneo, ¿sí? ¿Recuerdan que le hablaba cuando hay alteraciones en la turbulencia del pulso carotidio, que nos habla de estenosis carotidia? En este caso, pues, nosotros evaluamos los focos de auscultación, el foco mitral, el foco aórtico, el foco pulmonar y el foco tricuspidio, ¿sí? Y estos frénitos obviamente nos dan información sobre la presencia de turbulencia en el paso de sangre de una cavidad a otra a través de las válvulas cardíacas. Lo que tenemos es que ese frénito puede ser sistólico, diastólico o sistodiastólico. Acá yo les coloco una mnemotecnia que les va a ayudar para identificar los soplos, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense de los focos de la punta y los focos de la base. Los focos de la punta son el foco aórtico, el foco mitral y el foco tricuspidio, y la punta del corazón. Y los focos de la base es el foco aórtico y el foco pulmonar. Entonces, dentro de los focos de la punta es SIDE, y en los focos de la base es DISE. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un frénito sistólico en los focos de la punta, quiere decir en mitral o tricuspidio, estamos hablando de una insuficiencia mitral o una insuficiencia tricuspidio.
Y si tenemos un frémito diastólico en los focos de la punta, quiere decir que tenemos una estenosis mitral o una estenosis tricuspide. Con respecto a los focos de la base, que son el foco aórtico y el foco pulmonar, si tenemos un frémito sistólico, estamos hablando de una estenosis aórtica o una estenosis pulmonar. Y si tenemos un frémito diastólico, estamos hablando de una insuficiencia aórtica o una insuficiencia pulmonar. ¿Está claro? Esto también se aplica para los soplos. ¿Sí? Se aplica para los soplos de igual forma. ¿Dónde los evaluamos? Pues en los focos de auscultación. Acuérdense. Foco aórtico, foco pulmonar, foco mitral, ¿sí? Foco aórtico accesorio y acá el foco tricuspide sobre el apéndice cifoide. La percusión cardíaca, ¿sí? Generalmente la hacemos cuando hay sospecha de taponamiento cardíaco o de derrame pericárdico, ¿sí? Generalmente se encuentra sobre el cuarto y quinto espacio intercostal entre línea paraesternal izquierda y línea medio clavicular. Pero cuando esa percusión está aumentada, sí, pues lo que vamos a tener es que hay un aumento de la silueta cardíaca en el contexto de un derrame pericárdico. Y eso, pues, obviamente, si vemos que el paciente tiene ingurgitación yugular, lo más seguro es que tenga un taponamiento cardíaco. Con respecto a la ocultación, pues podemos utilizar la maniobra de Pachón, que es con el paciente en decúbito lateral izquierdo, o la maniobra de Asolay, que es con el paciente con el tronco ligeramente inclinado hacia adelante y con los brazos extendidos. Ambas maniobras lo que buscan es desplazar la silueta cardíaca hacia el mediastino anterior y con eso pues tener una mejor auscultación. Acuérdense, los focos de ocultación los acabamos de mencionar. Sí, acá tenemos el segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha, el foco aórtico, segundo espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, el foco pulmonar, tercer espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, el foco aórtico accesorio, cuarto espacio intercostal con línea paraesternal, quinto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, el foco mesocárdico, quinto espacio intercostal con línea medio clavicular, el foco mitral, sexto espacio intercostal paralelo al apéndice cifoide, tenemos el foco tricuspidio y más o menos acá sobre el tercer espacio o cuarto espacio intercostal entre la línea paraesternal del lado izquierdo, tenemos el foco dorsal. ¿Sí? ¿Qué vamos a ocultar? Pues vamos a ocultar los ruidos cardíacos, el S1, el S2. ¿Qué vamos a ocultar? La frecuencia cardíaca, tratar de contarla en un minuto. ¿Qué vamos a ocultar? La tonalidad de esos ruidos cardíacos, si son normofonéticos o están hipofonéticos. ¿Qué vamos a ocultar? La presencia de ruidos agregados, clics, chasquidos o soplos. ¿Qué vamos a ocultar? Si son soplos, determinar las características de los soplos, si es sistólico o es diastólico, si es de estenosis, si es de regurgitación, si se acompaña de algún clic, algún chasquido. Entonces, con respecto a los ruidos cardíacos normales, lo que vamos a tener es que el primer ruido generalmente nos habla de la sístole ventricular. Y el segundo ruido nos habla de las cierres de las válvulas de la base pulmonar, quiere decir el cierre de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Ya. O sea que nos habla del periodo de relajación del miocardio, o sea, de la diástole. Muchas veces se puede escuchar un tercer ruido y un cuarto ruido. Estos generalmente son de origen patológico, ¿sí? Generalmente son de origen patológico, ¿sí? Y el tercer ruido se produce por una vibración del músculo
cuando hay una relajación secundaria a un llenado rápido del ventrículo, es el propio de insuficiencia cardíaca. Y el cuarto ruido se produce generalmente cuando hay un aumento de la tensión del aparato valvular. Sí. Y esto también se produce en insuficiencia aórtica. Cuando se presentan estos cuatro ruidos se llama ritmo de galope y es el propio de insuficiencia cardíaca. A veces se afecta la intensidad del primer ruido o del segundo ruido, ya sea que se aumente o se disminuya la intensidad de ambos. Con respecto al S1 o al primer ruido, se aumenta la intensidad de forma fisiológica o de forma patológica. Con respecto a las causas fisiológicas del aumento de la intensidad del primer ruido, tenemos la anemia, el hipertiroidismo, el ejercicio y la distonía neurovegetativa. Y de forma patológica generalmente está por la hipertensión arterial, la estenosis mitral, las arritmias y los bloqueos auriculoventriculares. Se disminuye por los pacientes obesos por el aumento del pánico adiposo y generalmente los deportistas de alto rendimiento. Puede haber enfisema pulmonar o puede haber falla cardíaca por EPOC, que es cor pulmonar, o puede haber insuficiencia mitral, miocarditis, pericarditis, derrames pericárdicos. Puede haber una endocarditis, también como causa de la disminución de la intensidad del primer ruido. Los estados de hipoperfusión, como estados de shock, ¿sí? Y cuando hay trastornos en la conducción auriculoventricular. El segundo ruido se aumenta dependiendo del componente, o sea, en qué foco se esté ocultando, si en el foco aórtico o en el foco pulmonar. Entonces, si en el foco aórtico vamos a pensar que hay hipertensión arterial severa, que hay aortitis sifilítica, que hay una placa de ateroma en la aorta, y que hay una estenosis aórtica severa o que hay nefroesclerosis, ¿sí? Y en el foco pulmonar, generalmente, pues vamos a pensar en que hay algo que aumente la presión de la arteria pulmonar, ya sea porque hay hipertensión pulmonar primaria, ¿sí? o porque hay una estenosis mitral, porque hay una insuficiencia cardíaca izquierda, porque hay una comunicación interauricular o interventricular, porque generando un shunt de derecha a izquierda, hay una estenosis mitral. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha relacionada con EPOC. Y se disminuye, obviamente, por el foco aórtico, por insuficiencia cardíaca izquierda, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica y por hipotensión. Y en el foco pulmonar, por insuficiencia cardíaca derecha y estenosis pulmonar. Eso para que lo tengan presente. Cuando ustedes estén auscultando los ruidos cardíacos, si hay alteraciones en la intensidad de estos, pues se puede relacionar con alguna de estas patologías. Algunas veces hay desdoblamientos del primero o del segundo ruido, dependiendo, donde pues parece que se escucharon dos sonidos al mismo tiempo, ¿sí? En caso de un desdoblamiento del primer ruido, lo que vamos a pensar es que puede haber un bloqueo completo de rama derecha, ¿sí? Lo que ocurre es que como se afecta el haz de conducción de las fibras del haz de His, muchas veces se puede producir un desdoblamiento del primer ruido. Quiere decir que escuchamos un doble ruido y después escuchamos un tercer ruido que viene siendo el S2. Con respecto al segundo ruido, generalmente hay desdoblamiento durante la inspiración por aumento del retorno venoso del ventrículo derecho. Y es lo que yo les hablaba hace un rato de la alternancia respiratoria o pseudoalternancia respiratoria o arritmia respiratoria. Acuérdense que cuando hay inspiración se aumenta la presión intratorácica, hay una disminución relativa del retorno venoso, ¿sí? Y eso produce un estado de hipovolemia parcial en el momento ese, que se compensa cuando el paciente hace expiración. Además de los ruidos cardíacos normales, el S1, el S2, podemos encontrar ruidos agregados como los clics. Generalmente están relacionados con prótesis mecánicas en la válvula, ¿sí? Puede ser aórtico, puede ser mitral, ¿sí?
Obviamente, pues estos clics es un sonido metálico que se escucha durante la sístole del corazón. Los chasquidos muchas veces ocurren cuando hay calcificación de los anillos o calcificaciones de las válvulas cardíacas. Es como si chocaran hueso con hueso, ¿sí? Ese chasquido, pues obviamente produce turbulencia al abrir o cerrar la válvula y generalmente, pues cuando se cierra la válvula, ya sea generalmente la válvula mitral, ¿sí? Es porque puede haber una enfermedad reumática que provoca calcificación sobre las válvulas o puede haber una estenosis significativa y secundaria de aterosclerosis sobre las válvulas. Con respecto a los soplos, es importante que tengan presente que los soplos hacen referencia a lo que son turbulencias en el flujo sanguíneo. Cuando hay turbulencia en el flujo sanguíneo, porque hay un aumento de la velocidad, ya sea porque la sangre esté pasando por una válvula que esté estenosada, o sea, que tenga una apertura limitada, o porque haya regurgitación de una válvula, porque está insuficiente y haya regurgitación de un lado a otro del corazón. Tenemos que hay soplos orgánicos y hay soplos funcionales. Generalmente los soplos orgánicos obedecen a daño en la estructura de la válvula y los soplos funcionales generalmente tienen que ver con los estados de volemia o de viscosidad sanguínea. Ya les voy a explicar. Con respecto a los soplos orgánicos, ¿sí? Casi siempre estos soplos pueden ser o los sistólicos o los diastólicos, ¿sí? Y se presentan durante la sístole, durante la diástole, durante toda la sístole y la diástole. ¿Sí? Son unifocales, quiere decir que tienen mayor intensidad en la válvula que está afectada. ¿Sí? Tienen un frémito, acuérdense que hablábamos del frémito hace un rato, palpando los focos de ocultación con una intensidad que va de 2 a 6 y contiene una irradiación típica. Por ejemplo, el soplo de la estenosis aórtica generalmente se irradia cuello y el soplo de la insuficiencia mitral generalmente se irradia la axila. Y entonces eso para que lo tengan presente. Y obviamente a pesar de que se reemplace la válvula, el soplo no desaparece. ¿Ya? A diferencia de los soplos funcionales. Generalmente los soplos funcionales nunca son diastólicos, generalmente son sistólicos. Son polifocales, no tienen frémito, la tonalidad es muy baja, ¿sí? No se irradian y generalmente desaparecen con el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de la causa del soplo, uno se puede orientar. Por ejemplo, si es un soplo orgánico, que vamos a pensar en que hay una estenosis valvular o una insuficiencia valvular, o hay una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, ¿sí? O puede que haya una pericarditis o una endocarditis que pueda producir esta afectación valvular, ¿sí? Y si son funcionales, generalmente acuérdense todo lo que pueda producir aumento del gasto cardíaco. Hola. Como les decía, todo lo que produzca alteraciones en la viscosidad sanguínea, aumento del gasto cardíaco, ¿sí? De forma funcional o fisiológica, como los estados de anemia, los estados febriles y el hipertiroidismo, puede producir alteraciones en la turbulencia del flujo de la sangre de una cavidad a otra. Y esto puede producir un soplo. Cuando se corrige la anemia, desaparece el soplo.
Cuando se quita la fiebre, desaparece el soplo. Cuando se controla el hipertiroidismo, desaparece el soplo. ¿Sí? Otra característica importante de los soplos es saber si son de eyección o son de regurgitación. Generalmente los soplos de eyección son soplos de estenosis valvular porque hay una alteración del paso de la sangre porque la válvula no se abre completamente o está muy calcificada y son como una olla de presión, más o menos. Los soplos de regurgitación generalmente son soplos por insuficiencia valvular, donde la válvula no se cierra completamente y cuando hay una sístole, hay una regurgitación hacia la cavidad inmediatamente anterior. Quiere decir que puede pasar sangre de la aurícula, ¿sí? Puede pasar sangre del ventrículo hacia la aurícula en regurgitación o puede pasar sangre, obviamente, del gran vaso hacia el ventrículo. En este caso puede pasar sangre, si hay una insuficiencia pulmonar, sangre de las arterias pulmonares hacia el ventrículo derecho, y si hay una insuficiencia aórtica, sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, y eso puede producir obviamente alteraciones en el flujo sanguíneo y alteraciones en la bolemia. Preguntas, muchachos. Dudas, aclaraciones, comentarios, sugerencias. ¿Se fueron todos o todos están sin preguntas? Sin pregunta, doctor. Todo claro, doctor. Y, bueno, muchachos, dijeron de ¿qué me dijeron del sábado? El sábado sí, el sábado no. Tienen compromiso.